¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa, teólogo católico especialista en el tema demoníaco. En esta cápsula teológica vamos a hablar sobre un personaje a quien nosotros solemos mencionar en reiteradas ocasiones dentro de las enseñanzas bíblicas, pero que sin embargo dicho personaje, al menos con el nombre en el que vamos a hacer referencia, no aparece en las escrituras, y me refiero a Lucifer. Verán, sabemos nosotros que los textos originales de las escrituras fueron en hebreo, ciertos textos en arameo, referente al Antiguo Testamento, y luego el griego para el Nuevo Testamento completo. Pero las escrituras fueron posteriormente, ya en la era cristiana, traducidos al latín. Ahora, si hay un personaje a quien nosotros conocemos en innumerables textos bíblicos, principalmente neotestamentarios, es precisamente a Satanás o al diablo. Pero la tradición de la iglesia ha también denominado a este personaje, a este ser angélico, réprobo, es decir, condenado, como Lucifer. Pero ¿de dónde parte esto? Bien, vamos a tomar como referencia dos textos bíblicos. Primero el de Isaías, Isaías capítulo 14, versículo 12, que dice lo siguiente: ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono, me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Bien, la palabra lucero que vemos en este texto bíblico, al ser traducido al latín, porque el lucero lo tenemos en español, de latín es Lucifer. Y fue a partir de este texto bíblico, junto con el de Ezequiel 28, que vamos a mencionar en este momento, Ezequiel 28, versículo 12. Eras el sello de una obra maestra, colmado de sabiduría y de consumada belleza. Morabas en Edén, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas engalanaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. Y en oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, preparados desde el día de tu creación. Hice de ti un querubín protector, centellante. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre piedras de fuego. Tu conducta fue perfecta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Bien, con estos dos textos bíblicos fueron suficientes para San Jerónimo interpretar en ambos la caída de Satanás. Por un lado, basándose en el texto de Isaías, con el término lucero, lo va a llamar también Lucifer. Es decir, como que este ser se llamó Lucifer, pero que antes de caer en desgracia, es decir, antes de ser condenado por Dios, este se llamó Lucero. Perdón. Otras denominaciones le suelen decir Luzbel o Luzbella, pero en todo caso Lucifer sería el nombre más genérico respecto a Satanás, de acuerdo a la interpretación del texto de Isaías. Y con el texto de Ezequiel 28 se le agregó la causa de la caída de Satanás, ¿sí? Dicho sea de paso, en el versículo 14 se menciona la palabra querubín, y aquí mismo se añade la jerarquía de este supuesto ser demoníaco. Bien, entonces, con estos dos textos bíblicos usaron los padres de la iglesia para enseñarnos que este personaje era Satanás.
Sin embargo, si uno lee estos dos textos bíblicos en todo su contexto, nos vamos a dar cuenta de que en realidad ambos nos llevan a un simple personaje humano, al rey de Babilonia, y que esto simplemente simboliza la caída del imperio babilónico y del rey. Pero los padres de la iglesia han visto en este texto dos connotaciones, dos interpretaciones. Una presente, en la cual habla sobre la caída del rey de Babilonia, y una futura espiritual, donde de forma al menos implícita se menciona la caída de Satanás. Sin embargo, esta interpretación es muy posterior. La Palestina del siglo I, o dicho de otro modo, Jesucristo como tal nunca enseñó, ni creo él que haya creído o enseñado de que el nombre de Satanás se llamara o se llamaba Lucifer como tal. No, las referencias neotestamentarias son muy claras al decirnos que el nombre de este ser era Satanás, con diversos títulos como Padre de la Mentira, Homicida desde el principio, Diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, etc. Pero si Lucero o Lucifer o Luzbel no era el nombre de este ser antes de caer en desgracia, ¿cuál era? Bueno, la respuesta es sencilla y la tenemos en los textos bíblicos. Está en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, aparece el nombre de Satanás antes de caer en desgracia. Antes de que la palabra Satanás, es decir, de término griego, aparezca, existía la palabra Hasatán, palabra traducida en Job como el Satán o al Satán, y que se traduce como el fiscal que pone sospechas o el ángel acusador. No voy a entrar en detalles quién es este personaje de Hasatán en cuanto a su función, que es muy distinta a la del Satanás griego que nosotros ya vamos a ver en el Nuevo Testamento con respecto a la de Job. Pero lo cierto es que ese es el nombre y no Lucero o Luzbella de este ángel antes de caer en desgracia. Y para terminar, es que hay algo sorprendente. El término lucero no solamente va a aparecer en el texto de Isaías, sino también en otros textos. Aparecerá siquiera unas 3 veces más. Pero quiero dejar claro uno solo, que es el que más me interesa, que es en el texto del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el término lucero aparece haciendo referencia a la sabiduría y también a los profetas. Pero me voy a detener con Apocalipsis capítulo 16, versículo 22, porque sorprendentemente el término lucero, que si lo traducimos a su lengua latina, es decir, al latín, viene a ser Lucifer, hace referencia a Jesucristo y no a ningún demonio. Dice así el texto: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para explicaros todo lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Sencillo, el Lucifer o lucero radiante del alba, ese es Jesucristo. Porque el término lucero no es un nombre, sino es un adjetivo que significa luz. El aurora, el alba que resplandece en la mañana. Y Jesús es la nueva luz. Jesús es la luz, la verdad, como lo va a decir el texto del Evangelio según San Juan. Él es la auténtica luz, la luz eterna, la luz que brilla en la oscuridad y en las tinieblas. Entonces, vemos nosotros que aunque predicamos a un personaje llamado Lucifer como tal, si bien es cierto, este personaje sí existe, pero no con ese nombre, sino con el nombre de Satanás. Ese es su nombre. Lucifer es una interpretación posterior de la iglesia atribuido a este personaje llamado Satanás, que desde mi punto de vista es, en cuanto a los textos sagrados, sería para mí muy erróneo, impropio. Deberíamos simplemente llamarle Satanás o sencillamente el diablo, pero no Lucifer. Porque al fin y al cabo, esa luz que resplandece en el alba, ese lucero que resplandece es Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dios me los bendiga, nuestra Madre Santísima nos proteja. Un abrazo, les saluda su amigo Víctor Gamboa Delgado, de Monólogo Católico. Bendiciones.